mí es un gran honor presentar a la doctora Fabiola Janet Maldonado. Ella es médico rehabilitador, adscrita al Hospital de Especialidades Pediátricas de esta ciudad, y pues bueno, nos va a regalar el tema de intervención temprana en alto riesgo neurológico. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Es una plática un poco básica, pero también recordemos que lo básico están como que las perlitas del desarrollo, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la intervención. ¿Por qué una intervención y no una estimulación? ¿O por qué una estimulación y no una intervención? Para empezar, pues tenemos que identificar a quiénes o qué pacientitos son los más idóneos para empezar a trabajar con ellos. Entonces, vamos a hablar como definición que pues existen factores de riesgo para daño neurológico o para pensar en un alto riesgo neurológico en un paciente pediátrico. Y bueno, los factores pues son situaciones que pueden ser conocidas en el que ha vivido o vive un niño que puede cursar con condiciones de un retraso en el desarrollo. Puede estar condicionado por dos factores principales, lo que es el biológico, el factor de riesgo biológico, y el factor de riesgo social o psicosocial. Recordemos que el factor de riesgo biológico pues obviamente está muy ligado a el peso bajo, a la edad gestacional. Pues ahorita la verdad hay muchos embarazos de corta gestación, entonces mientras más temprano sea el nacimiento, pues más complicaciones podemos tener en el desarrollo. Si es un pequeño que es más pequeñito de la edad gestacional o para la edad gestacional, si tiene retraso del crecimiento intrauterino, si cursa con alteraciones a nivel de perinatal, ya sea con una asfixia o con alteraciones de oxigenación antes, durante o después de haber nacido, si su Apgar es menos de 3 a los 5 minutos, o si ya tiene datos de una disfunción neurológica, si hay evidencia clínica de estas anomalías a nivel del sistema nervioso central, como pueden ser hemorragias en las primeras horas o en los primeros días. Pues ya habíamos dicho que también puede haber un retraso en el inicio o bien en la ausencia de la respiración espontánea. Si hay una hiperbilirrubinemia, también esto es un factor muy muy importante que nos puede dar datos de alto riesgo neurológico. Si hay trastornos genéticos, dismórficos, metabólicos específicos que pues se pueden investigar, ya sea en la historia clínica, si hay antecedentes en la familia o si son alteraciones de nueva aparición en la familia. Si hay historias de infección prenatal, también, o si no, en los primeros días del recién nacido, también hay que investigarlo. Y bueno, esos eran los factores de riesgo biológico. Y los de factores de riesgo psicosocial, pues si la familia es de situación de pobreza o si tienen pocos recursos para tener educación, si el progenitor es adolescente, cosa que la verdad ahorita está desafortunadamente muy, pues no sé si es moda o bueno, tenemos una situación muy muy delicada con los adolescentes, entonces pues estamos viendo más embarazos en adolescentes. Si el progenitor tiene un trastorno mental o emocional importante, si también el progenitor tiene una deficiencia sensorial severa, ya ven que ahorita pues estamos teniendo también todos los pequeñitos que ya están creciendo, que están en la etapa de la adolescencia o están en la etapa adulta joven, de los pacientes con algún trastorno sensitivo o sensorial como los de espectro autista. O por ejemplo si hay en la familia historia de malos tratos con otros pequeños o con los pequeños que estamos viendo. Ya ven que también las noticias están de que
hay mamás que maltratan a sus pequeñitos, entonces todo eso se tiene que investigar. Entonces, ¿cuáles van a ser los signos de alarma para daño neurológico que nosotros tenemos que investigar en una historia clínica? Pues bueno, para empezar, manifestaciones de sospecha de una disfunción neurológica. Tenemos que hacer o tratar de hacer un diagnóstico oportuno. Hay signos de alerta que van a expresar clínicamente una desviación del patrón normal del desarrollo, pero también esto no va a suponer necesariamente una presencia de una patología. Es decir, hay veces que los niños tienen discretas alteraciones o discretas desviaciones sin ser algo patológico como tal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ir viendo? Ustedes como pediatras, que son prácticamente el primer contacto con los niños, tienen que ir viendo, tienen que tener algunas cosas muy en cuenta, que la verdad es que el desarrollo es lo que ustedes se deben de saber, o bueno, más dicho, se saben más que otros médicos, ¿no? Entonces, al primer mes, pues no levanta momentáneamente la cabeza en decúbito prono, no va a fijar la mirada de la cara, va a tener una irritabilidad persistente, hay trastornos de la succión o rechazo persistente al alimento en algunos pacientes. Entonces todo eso tenemos que estar pensando si hay algo que pudiera estar mal con el bebé para tratarlo de manera oportuna. A los 3 meses que tenga ausencia de la sonrisa social. Hay unos papás que dicen, no, es que desde el primer mes me sonríe. Sí, hay algunos que sí lo logran, pero bueno, a los 3 meses ya lo debe de tener. Que no haya un interés por iniciar interacción con el papá, que no haya una fijación de la mirada o que no haya seguimiento de los estímulos visuales, que tenga una hipotonía o una hipertonía, que no tenga un control cefálico. La mayoría, pues más o menos entre los 3 y los 4 meses, logra el sostén cefálico. A los 6 meses, pues que tenga alguna persistencia de los signos anteriores, es decir, que no sostenga la cabeza, que no fije la mirada, que no tenga sonrisa, algo que se supone que ya lo debería de hacer y continúa sin presentarlo. Que haya una falta de interés por su entorno, que haya ausencia de vocalizaciones, es decir, a los 6 meses, por lo general las mamás están cambiándole el pañal o están alimentándolos y a veces el bebé empieza a hacer guturaciones. Que haya una escasa variación expresiva, es decir, que no exprese alguna gesticulación, que hayan respuestas monótonas o algunas indiscriminadas. A los 9 meses, que persista alguno de los anteriores, que no haya balbuceo, que no conozca a las personas que habitualmente lo cuidan, que no se mantenga sentado, que esto lo logran, pues ya saben, entre los 7 meses más o menos alrededor, que no haya giros, que se mantenga en una sola posición sin moverse y que no retenga los 2 objetos, que por lo general ya los lleva a la línea media también o a la boca. A los 12 meses, pues que no reclame la atención del cuidador primario, que no imite gestos, que no explore sus juguetes o que no los encuentre aunque estén parcialmente tapados, que tenga una falta de interés que tenga poca falta de interés para desplazarse, que tenga trastornos de alimentación o de sueño. Esto es muy importante porque debido a la tecnología, la verdad que los papás a veces somos muy comodinos, es decir, para que no me esté molestando, le doy el celular o lo entretengo con videos o lo que sea. Entonces, a veces también todos estos estímulos visuales y estímulos auditivos también afecta en el ciclo de vigilia-sueño. Es muy importante regular el ciclo de sueño en los niños. A los 18 meses, que no tenga una marcha autónoma. Por lo general, la marcha
la hacen solitos a los 13 meses. Entre los 12 y los 14 meses ya se sueltan bien a caminar. Pero tenemos que vigilar que no se vaya hasta el año y medio. Que no señale con el índice, que no comprende órdenes sencillas, es decir, a esta edad ya comprende el sí y el no, que no presente una jerga de comunicación, es decir, mamá, papá o agua, o que ya exprese algunas situaciones que a él le convengan, ¿no? Que no conozca nombre de objetos familiares, es decir, agua o leche, que es una de las también palabras básicas que tienen a esta edad. Que tenga conductas estereotipadas, es decir, que no tenga contacto visual, que tenga contacto lateral, que tenga algunos chupeteos que también se pueden empezar a ver en edades tempranas, no necesariamente crisis, pero a veces tienen patrones de chupeteo, o por ejemplo que se calmen con agitar objetos, mantitas, o que tengan fijación por algún objeto. Tenga una falta de juego imitativo, por lo general a esta edad también ya empiezan a imitar, que no expresa emociones de alegría, de cariño, de enojo, que también a esta edad ya lo pueden conceptualizar, que tenga crisis de cólera y dificultades para calmarse, es decir, todos los bebés, o bueno, todos los niños por lo general hacen rabietas, pero también los papás aprenden a controlar esas rabietas. Hay veces que los niños empiezan a llorar sin ninguna alteración, o sea, revisan si tienen bien el pañal, si ya comieron, si están tranquilos, es decir, sin ninguna causa específica, y eso hace que también no se logren controlar. Entonces hay que tener en cuenta esas rabietas incontrolables y preguntárselas intencionadamente también a los papás. A los 2 años, que no realice un juego imitativo, que no construya una torre de 2 cubos, que no imite un trazo sin dirección determinada, que no señale partes de su cuerpo. Por lo general, nosotros empezamos a decirles que a partir del año 7, año 8 meses, a los 2 años, a la hora que los estén bañando, decirles las partes del cuerpo, para que a los 2 años ya tengan conceptualizado lo que es el esquema corporal. Que no reconozca imágenes familiares, es decir, a veces les decimos, bueno, que ya se vea en fotos, que vea papá, mamá y él en fotos o en espejos, y que ya logre identificar a sus cuidadores por figuras o por fotografías. Que no tenga algún lenguaje propositivo, más o menos alrededor de 300 palabras, ahorita les van a decir más o menos cuántas. Que no presente una marcha autónoma, que no comprenda o cumpla órdenes sencillas. A los 2 años ya deben de tener, por ejemplo, lleva un vaso de aquí para allá, o sírvete agua, o cosas sencillas que ya pueden hacerlas, que no las logren hacer de forma independiente. ¿Por qué es importante la historia clínica? Dependiendo obviamente de la edad que tenga el pacientito que nos visita en el consultorio, para saber en qué momento actuar, para saber si tiene un retraso del desarrollo o si no lo tiene, o si tiene un retraso, de qué tipo es, si es leve, moderado, si es global. O sea, tenemos que identificar, dependiendo de la edad, dependiendo de eso tenemos que identificar en qué punto vamos a trabajar con ellos. Entonces, valorar si el desarrollo psicomotor va a ser una variante normal del desarrollo, o que ésta se pueda normalizar de forma espontánea antes de la edad preescolar. Por ahí creo que el doctor Rizzoli, en la unidad de desarrollo, mencionaba que cuando los niños ya entran a primaria es un poco tarde para trabajar con ellos en el desarrollo. Sí es importante porque la mayor parte de la plasticidad o de la neuroplasticidad se da en los 3 años. Después empieza, sí, continúa durante toda la vida, pero esta va siendo un poquito más lenta. Entonces los primeros 3 años es donde tenemos la oportunidad de avanzar lo más que se pueda.
Valorar también si es un verdadero retraso debido a la pobre o inadecuada estimulación por parte del entorno. Es decir, a veces papá y mamá trabajan día y noche y solo está con la nana, o solo está con la abuelita o el abuelito que nada más lo cuida que esté bien y que no se golpee, pero tampoco le da un entorno con estímulos adecuados para que se desarrolle. Valorar también si es un verdadero retraso, principalmente con las posturas motoras, si es una enfermedad crónica que puede ser extraneurológica, es decir, alteraciones que conlleven una desnutrición, que conlleven hospitalizaciones frecuentes, que tengan hospitalizaciones prolongadas o cardiopatías congénitas. Puede ser que el sistema nervioso central esté muy bien, puede ser que el desarrollo vaya adecuado, pero hemos visto que en el hospital que a pesar de que los niños estén de forma adecuada en el sistema nervioso central, cuando se hospitalizan tienen un retraso o tienen un retroceso en el desarrollo. Hemos visto muchos pacientes cardiópatas cuando hacen campañas que llegan y me dicen, no, pues es que el niño ya caminaba, pero estuvo hospitalizado 15 días, 3 semanas, y ahora ya no camina, apenas si gatea de forma sentada, cosa que ya no hacía. Entonces todo eso tenemos que valorar y saber si eso es reparable o si podemos volver a adquirir otra vez la marcha, ¿no? Entonces hay que valorar muchas cosas. Valorar también si este retraso se va a compensar a medida que la enfermedad de base se controle, es decir, si el niño que era cardiópata se hizo la cirugía, se corrigió, bueno, a partir de ahí vamos a corregir lo que le hace falta y ver si esto se va compensando con el desarrollo. Si es un defecto, es un efecto por un déficit sensorial aislado que puede presentar en pacientes con alteraciones de auditivas, que al ratito se les van a decir, o también si son visuales. Muchos pacientitos que son prematuros y que están mucho tiempo en la UCI o que son dependientes de oxígeno, bueno, hay que valorar también la retinopatía del prematuro, valorar cuál es la respuesta visual residual. Existen estudios que nos pueden ayudar junto con los oftalmólogos y dependiendo de eso pues estimular. Yo tuve un pacientito ahí en el hospital con una neurosis de Leber que nos llegó de 6 meses. La abuelita, la verdad, muy aplicada porque estaba a su cargo, y la verdad es que el niño después de que nada más veía de forma lateral, empezó con visión central y está en seguimiento por oftalmo, y la verdad es que el niño hasta ahorita tiene un buen desarrollo. También valorar si el retraso es un preludio de una futura deficiencia mental, si es la primera manifestación de un trastorno crónico, puede ser progresivo o no progresivo, que también afecte el control motor, las clásicas parálisis cerebrales. Estas se pueden detectar desde etapas muy tempranas. Va a ser un daño ya estructurado, que no va a progresar, que ya se hizo la cicatriz en el cerebro, pero que tiene muchas consecuencias a nivel motoras. Entonces tenemos que trabajar para darle una buena calidad de vida al niño de forma motriz, puesto que intelectualmente pudiera estar bastante bien conservado. Y también valorar si es una manifestación de una futura torpeza selectiva o una motricidad fina, gruesa, trastorno de la coordinación. También podemos ver niños que cuando ya están en la primaria tienen alteraciones para la escritura. A veces pueden hacer la letra O en sentido del reloj o en contra del sentido del reloj, y todo eso se tiene que valorar también el desarrollo de la lectoescritura. Entonces hay muchas cosas que se dan cuenta los papás ya hasta que están en la primaria, que durante el desarrollo de los primeros días o las primeras etapas nunca dieron ninguna alteración. Entonces
no importa, hasta esa edad podemos empezar a trabajar también con ellos. Entonces, ¿qué nombre le podemos dar? Si es intervención o es estimulación. Hay muchos libros, muchos artículos que mencionan que no es una estimulación o que no es una sesión de terapia, no es una estimulación, porque todos los niños, desde que nacemos, estamos recibiendo estímulos externos, que es lo que hace que nuestro cerebro empiece a crear conexiones, a aprender sobre patrones de experiencia. Es decir, si voy caminando o ya aprendí a caminar y en una de esas me caí, bueno, ya sé que para la otra voy a tener más cuidado, cosas así. Entonces todo el tiempo nuestro cerebro está recibiendo estímulos, siempre y cuando estamos despiertos, pero incluso hasta dormidos también podemos aprender. Entonces las sesiones o la intervención que podemos hacer es cuando un niño los visita a ustedes y tienen en la historia clínica puntos o banderitas rojas que les llama la atención, que pudieran ustedes decir, si no vigilo el desarrollo, en algún momento se va a desviar. Entonces podemos actuar o hacer una intervención temprana. Entonces, ¿qué es una intervención? Pues es un conjunto de medios, técnicas, actividades con base científica que son aplicadas de forma sistemática y secuencial. Existen muchísimos métodos de estimulación o de intervención dependiendo de cuál es la necesidad del paciente. ¿A quién se le va a dar? Bueno, a todos los niños desde el nacimiento hasta los 6 años, que es como que el pico máximo de plasticidad neuronal, con el objetivo de desarrollar al máximo capacidades cognitivas, físicas, emocionales y sociales. A veces dejamos a un lado lo que es emocional y lo social y nada más nos enfocamos a lo motor o incluso a lo cognitivo. Entonces, ahorita existen muchos estudios, muchos artículos, incluso hace unos días el doctor Rizzoli mencionaba que se están volviendo a trabajar con guarderías o pues estancias infantiles donde vamos a trabajar con los niños en el aspecto de emociones y en el aspecto de convivencia persona a persona, cosa que con la tecnología nos enfrascamos con el teléfono y nos olvidamos del contacto humano. Y eso hace muchas alteraciones a nivel sensoriales. Obviamente los hospitalizados, pues más énfasis en ellos, ¿no? Una intervención temprana intrahospitalaria. Los chiquitos que están en la UCIN, pues bueno, tenemos que reducir todos los estímulos nociceptivos que tengan, es decir, luz, ruido, la temperatura que sea adecuada, que la luz, bueno, por lo general en los hospitales es una luz blanca. Antes las cunas o las incubadoras eran cerradas, entonces cuando a mí me tocó rotar en el infantil, me sorprendió muchísimo entrar a la unidad de cuidados intensivos neonatales porque tenían cubiertas todas las cunitas, todas las incubadoras, y con sonidos diferentes, tratar de bajar el sonido del bip o de todos los monitores para que no se estresaran. Los niños que estaban bajo algún tratamiento de fototerapia, pues también los vigilaban muchísimo con sus antifaces, todo para que toda la estimulación o todo el estímulo externo dañino para los niños durante la hospitalización fuera lo más leve posible para que no tuviera una hiperestimulación. Entonces, la estimulación temprana en niños sanos, desde algún punto de vista, no es una terapia como tal, ni es un método de enseñanza formal. Acuérdense que desde que nacemos tenemos estímulos. Entonces, esto que dicen, pues voy a ir a estimulación temprana, bueno, así se le llama de una manera coloquial, pero en realidad no es así,
porque ya cuando les explicamos a los papás que también se tienen que involucrar en el desarrollo, en la estimulación o en la intervención de sus niños, pues ya va adquiriendo como otro concepto. Cuando estimulamos, también les estamos presentando diferentes oportunidades para explorar, adquirir destrezas, habilidades de una manera natural y entender su entorno, que eso es lo que queremos ahorita, que tengan ya más contacto con otros pequeñitos. Es importante respetar el desarrollo individual sin hacer comparaciones o presionar al niño. Otra de las cosas que también me llamó mucho la atención en la plática del doctor fue que ahorita como que está muy de moda la competencia entre escuelas, incluso hasta entre mamás. Es decir, mi hijo está en maternal, pero ya le están enseñando las vocales, ya le están enseñando números. Sí, está bien que le digan que existen y que en algún momento lo va a aprender, pero la maduración cerebral es muy diferente entre niño y niño, y eso no significa que uno va a ser más lento o más con alguna dificultad para adquirir ese aprendizaje. Tenemos que respetar que los niños son diferentes, que no todos van a ir a la misma par, que tampoco podemos darle estímulos de más, porque también podemos caer en la sobreestimulación. Y, por ejemplo, ahorita en escuelas, en guarderías, me ha tocado ver que sí les están enseñando y que les dejan tareas a los niños para la casa. Y yo así como que no inventes, o sea, es mucho estrés, y para un niño de secundaria o para un niño de primaria llevar tareas a su casa es así como que, qué complicado. Ahora imagínense un niño de maternal o de preescolar, es bastante complicado, se someten a mucho estrés, y eso hace que también en lugar de hacer un estímulo positivo, podemos presentar estímulos negativos. ¿Cuál va a ser el objetivo? Pues no es acelerar el desarrollo, sino es reconocer y motivar el potencial de cada uno en particular. No pueden ser recetas de cocina, es decir, así, y tantos días, tantos minutos, tantas veces le vas a presentar el mismo estímulo. No, se tiene que individualizar, se tiene que ir viendo también cómo es la progresión del paciente. Quién quita y lo que quería nada más era así como que un empujoncito, y ya va adquiriendo la maduración adecuada, y va saltando el desarrollo de forma adecuada. Entonces se tiene que ir viendo de forma particular. Hay que presentarle retos también, es decir, no siempre va a ser el mismo ejercicio para todos o el mismo ejercicio para el niño. Hay que irle cambiando, hay que ir modificando, y esto se hace a base de juegos, o lo que es la terapia lúdica. Los factores para estimular adecuadamente, pues bueno, al inicio tienen que ser actividades para reforzar el vínculo emocional, por medio de masajes o estímulos sensoriales, respetando el desarrollo natural. Tampoco le voy a poner una actividad a un niño de 3 meses, una actividad que se supone que lo va a hacer entre 6 o a los 9 meses. Tenemos que respetar el desarrollo. No porque ya lo logra voy a saltar a la siguiente y le falten como 2 meses. No, tenemos que esperar, tenemos que ir viendo que esa señal y ese concepto, el cerebro madure esas vías para poder saltar a la siguiente fase del desarrollo. Las actividades motrices gruesas, finas, concentración, lenguaje, no forzar al niño. Es decir, que las terapias incluso tienen que ser de forma positiva. A veces, en nuestro afán de enseñarle también a las terapias a las mamás, el niño está berreando, está llorando, y no es un estímulo positivo, es un estímulo incluso dañino para el niño. Entonces tenemos que esperar a que se calme y decirle a los papás también cuando estén haciendo su terapia que tienen que saber identificar cuando el niño no quiere hacerlo y respetarlo, porque entonces caeríamos en algo, en un estímulo negativo que tal vez más adelante se podría
desencadenar en otros que no estamos buscando. Y esto, pues como les dije, se hace con medio de ejercicios, jugando o terapia lúdica. El gateo del bebé menciona que es una coordinación de un patrón cruzado, que es una coordinación que se logra cuando ya hay una conexión interhemisférica. Yo he escuchado muchos médicos, desafortunadamente, que dicen, no importa, si ya caminó, no importa que no gatee. No, es muy importante el gateo, la verdad, porque eso hace también que más adelante tenga alteraciones, incluso en la coordinación para la escritura, o que tenga alteraciones de coordinación interhemisférica o entre actividades entre sus manos. Entonces, tampoco voy a forzar a que a fuerza me gatee y después camine, no. Digo, ya gateó, bueno, ya caminó, pero de todos modos también tengo que enseñarle el desplazamiento en gateo. La estimulación también se debe de respetar, como ya les dije, de forma individual. Los papás tenemos que involucrarlos mucho. La verdad es que con nosotros pueden estar media hora o una hora cuando mucho, porque los niños tienen una atención muy corta. Entonces las terapias pueden ser de 20 minutos, hay veces que el niño nada más está 10 minutos porque no lo tolera. Entonces, ¿a quién le tenemos que enseñar el programa? A los papás. Los papás están tal vez unas 8 horas con ellos, si no es que se duermen o tienen que ir a trabajar, pero están más tiempo con ellos. Entonces, las terapias o lo que es el programa de casa, se le tiene que enseñar a los papás para que también ellos los estén trabajando constantemente en casa, les estén dando estímulos en casa. Entonces, los papás también van a aprender y van a crecer algunos en sus papeles de papás primerizos, y también podemos calmar ansiedad, porque ya ven que cuando son papás primerizos, bueno, ustedes como pediatras les dan la información, pero siempre llega la mamá o la abuela, llega toda la familia casi a la primera consulta. Entonces tienen que involucrar mucho a los papás, ¿no? y decirles que tienen que llevar el proceso de forma tranquila. Obviamente con una guía adecuada podemos dar un estímulo que puede ayudar a los niños a mejorar su desempeño escolar. Es decir, a nosotros ahorita en el hospital también nos están llegando muchos niños con alteraciones, lo que es el trastorno espectro autista, que muchos de ellos son hiperkinéticos o que son con déficit de atención, que incluso les ponemos cosas básicas, que copian una figura que les hacemos en ese momento, y a veces lo copian de una forma diferente. Algunos no tienen el concepto de copiar una figura. Entonces no importa a qué edad lleguen, a qué edad reciban ustedes a su paciente, si saben que tiene alguna alteración, pueden mandarlo para una atención y tratar de corregir ese déficit que pudiera estar presentando. Hay muchas cosas que podemos tener entre niños, es decir, pueden ser de la misma edad, pueden estar en diferentes familias y pueden tener un desarrollo completamente diferente. Es decir, este es un dibujo de una niña con una educación privada, y el otro es de una educación rural. Entonces, el estímulo que den también los papás, es decir, si los papás tienen alguna educación o tienen una noción de que hay que estimularlos, bueno, este desarrollo va a ser el adecuado, ¿no? O va a tener algunas desviaciones, pero se pueden corregir. Pero también tenemos que involucrar a los papás, porque a veces dicen, pues es que le dejo que haga su tarea, pero tampoco superviso. Es decir, a veces una mamá se dio cuenta hasta hace poco, cuando empezó a hacer a poner su nombre, y le dije, oiga, ¿ya se dio cuenta que escribe en sentido contrario a las manecillas? Y lo escribía de una forma chueca. Entonces empezamos a trabajar con él, le dejé tarea a la mamá que lo tratara de corregir, y a la siguiente consulta logró hacerlo al favor de manecillas del reloj, y su estructura ya respetaba espacios
y ya tenía más estructura la escritura. Los signos que se pueden ver en cualquier etapa, no importa, pues conductas agresivas o que el niño se aísle, que tenga conductas autoagresivas, es decir, agresivas de que yo vengo y te golpeo o que yo me golpee. Que tenga baja tolerancia a la frustración, eso es muy importante. Tenemos muchos niños con alteraciones a la frustración. ¿Por qué? Porque lo quieren todo ya, rápido. Entonces tenemos que aprender también nosotros como papás a tratar de calmarlos, a tratar de decirles que todo lleva un proceso. Los miedos exagerados, la timidez extrema, que tenga ausencia de juego simbólico o de imitación, que sea indiferente a su entorno, que tenga rituales o estereotipos, que también por ahí más adelante se les van a explicar, que sea un lenguaje colálico o que sea fuera de contexto, que tenga una conducta desorganizada o negativista, que también eso lo pueden ver en la consulta. Y bueno, esta es otra plática, pero no olviden que también no dejen a un lado lo que son las capacidades cognitivas, que esto pues obviamente lo van a desarrollar en la etapa preescolar para prepararlos a la etapa escolar. Entonces todo esto tenemos que valorar funciones ejecutivas, el lenguaje, la praxis, la orientación. Es muy importante porque a veces los niños saben la orientación, es decir, o la espacialidad, derecha, izquierda, arriba, abajo, pero ya cuando empiezan con la escritura no hay respeto por líneas, no hay respeto por mayúsculas y minúsculas, mezclan, entonces todo eso se puede corregir. Razonamiento, la atención, que también es muy importante, la memoria, la percepción, para todo hay juegos, para todo hay una forma de estimularlos y de tratar de encauzar esa desviación del desarrollo. Y pues bueno, lo que queremos es que la niñez tenga pues una infancia adecuada, con los estímulos adecuados, que ustedes como médicos pediatras de primer contacto pues sepan identificar y pues canalizar si es posible. Muchas gracias, doctora. Vamos a presentar a la doctora. Tenemos también a la doctora Julieta Muñoz Aldez. Ella es especialista en comunicación, audiología y fonometría y alta especialidad en procesos centrales de la audición. Muchísimas gracias, doctora, por su participación. Hola, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Quiero compartirles algo que igual considero que es como muy básico, pero sí necesito o sí me interesa que ustedes se lleven información. El desarrollo del lenguaje y su relación con la conducta auditiva es muy importante porque si vamos a hablar de lenguaje, forzosamente tenemos que hablar de audición. Ya la doctora en su última diapositiva, ella les mostró un esquema bastante amplio donde todo eso que ustedes vieron ahí interfiere en el desarrollo del lenguaje y al mismo tiempo también interfiere en el desarrollo de la audición. La siguiente, por favor. ¿Qué me pueden decir de ese oso? ¿Alguien alguna idea? ¿Pachoncito? Ajá, textura, es tierno. Bueno, por ahí hay una película, Pet, creo que se llama, no es tan tierno el osito, al final se vuelve un poco loco. Pero bueno, el osito me trae recuerdos. A lo mejor varios de ustedes por aquí tienen un osito de cuando eran pequeños, o sus niños, los que tengan niños o sobrinos, tienen un osito más o menos con esas características, ya sea Pooh, ya sea ese, un urso panda, lo que sea. Ese recuerdo que yo voy a tener o que en este momento evoqué en ustedes forma parte de mi desarrollo del lenguaje. ¿Por qué razón? Bueno, porque es un proceso de experiencia que ya les han explicado en la plática anterior, un proceso de experiencia donde a través de esa experiencia, junto con mis sensaciones, junto con mis habilidades cognitivas, la audición, la visión, el olfato, el gusto, ahora tengo un recuerdo del oso.
A lo mejor para mi hijo no va a ser un mejor recuerdo o el más agradable porque un día el oso se metió a la lavadora. Entonces cuando vio que giraba dentro de la lavadora, él pensó que su oso jamás iba a regresar. Pero bueno, salió de la lavadora, se metió a la secadora y ya salió otra vez pachoncito. Para muchos de ustedes, pues es lindo nada más, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Y ese quién es? Ah, bueno, yo creo que muchos vieron a Avengers. Yo me eché todas, las 20, no sé cuántas haya, pero del único que me acuerdo es de él, de Thor, obviamente, ¿no? El martillo y el rayo y todo eso, es lo único que me acuerdo. Y bueno, evoca mis recuerdos. Además de todo que me emociona ver cómo tira el martillo, también me recuerda que los Avengers son superhéroes y que pues ahora están súper de moda, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor. Ya entrando en materia, ¿dónde están los recuerdos? Un niño puede acceder o puede formar recuerdos a partir de los 2 años de edad. ¿Por qué razón? Puede ser a lo mejor un poquito antes, pero necesitamos que el niño tenga un lenguaje. Ese lenguaje, si uno evoca recuerdos, es porque estoy procesando un pensamiento. Y porque si voy a decir mi oso Teddy, es porque yo me reforcé con mi audición, con mi visión, con lo pachoncito que es, con mi tacto, el olor a lo mejor a leche, y más si es de estas de para niños alérgicos a la proteína de la leche, huelen horrible, pero para ellos es rico, ¿no? Entonces ese recuerdo se evocó porque ya tuve un lenguaje. A lo mejor de primera instancia ese oso era un puff, porque así le sonaba como puff. Entonces le queda el nombre del puff al oso, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Qué necesito para poder estructurar un lenguaje? Bueno, que yo preste atención. Si un niño presta atención, entonces es muy probable que así como todos estamos aquí, están observando, están prestando atención y que algo de lo que yo voy a decir aquí se les está quedando. Si además de todo lo hago con mi memoria íntegra, pues entonces tendré una memoria a largo plazo. Si en eso nos pusieran música aquí al lado porque hay una fiesta y no nos invitaron, pues entonces mi cerebro se habitúa al ambiente y va a enfocarse a lo que yo estoy diciendo y voy a dejar de lado la fiesta aunque mis pies estén bailando. Y bueno, entonces necesito una motivación. Obviamente la motivación de ustedes pues es venir a aprender un poquito más y a que uno le exprese nuestras experiencias, pero bueno, vinieron motivados esta plática. Y bueno, alrededor de todo esto hay una sensopercepción. Quizás para mí sea esta sensopercepción que hoy yo siento frío y por eso vine con saco. Que huele, pues no hay un olor característico, pero bueno, está rico el ambiente. Una luz que va cambiando constantemente de color, eso también es sensopercepción. Y bueno, el recuerdo de hoy en este momento de la práctica de lenguaje y audición, pues va a ser eso, ¿no? Todo este ambiente. Y me va a generar un recuerdo que va a ser mi lenguaje para cuando yo lo quiera evocar más adelante. La que sigue, por favor. Entonces tenemos un flujo de información enorme que a través de la percepción sensorial nos va a llevar a una memoria de corto plazo y finalmente lo que se va a quedar en mi cerebro va a ser la memoria de largo plazo. No se puede procesar toda la información, todos lo sabemos, porque si no, nuestro cerebro no sabría qué hacer con tanto y no sabría cómo organizarlo. Entonces, desde el principio, cuando empieza a motivarle algo para aprenderlo, pues lo empiezan como a encajonar, ¿no? La que sigue, por favor. El aprendizaje en la memoria, pues ya hablamos un poco de ello, entonces necesitamos de este filtro controlado para mantener una memoria de largo plazo. Y bueno, finalmente si en la memoria de corto plazo, ahorita yo les pidiera que cerraran los ojos, lo que ustedes verían, por ejemplo, alguien ahí, no saben quién, de color rojo, que está hablando. Abran los ojos y bueno, sí, efectivamente hay alguien ahí de color rojo que está hablando. Esa sería mi memoria de corto plazo. Pero si además de todo, en esta memoria de corto plazo, mañana o dentro de 5 días, dicen, ¿cómo estuvo la plática de lenguaje y audición? Sí, había alguien de color rojo hablando. Pues hay más o menos. Bueno, ok. La que sigue, por favor. Entonces, este aprendizaje es evocar los pensamientos. Vamos a recordar que el lenguaje es la expresión de nuestro pensamiento. Como en nuestro pensamiento, en la mayoría de los casos de los que estamos aquí, pues suponemos que es organizado.
Entonces, por eso es que al evocar el pensamiento vamos a hacer una estructura oracional de manera organizada. Sería lo mismo que yo les dijera, por favor, joven, tráigame una sopa verde, o que yo le dijera, joven, sopa verde quiero yo, tráigame. Es lo mismo. Finalmente, si ustedes me interpretan como toda buena mamá, dicen, sí, pues pidió su sopa verde. Pero no, la realidad es que no. Mi pensamiento no está organizado y por eso es que a la segunda oración la hice pues un poco desorganizada. ¿Ok? La siguiente, por favor. Ay, otra vez, es que estoy un poco distraída. Mandamos a llamar al actor. Bueno, entonces, lenguaje y aprendizaje. El lenguaje en el hombre es un proceso simbólico, ya les he explicado en la sesión anterior, es un proceso simbólico donde se tiene que asociar un objeto y una palabra. Lo mismo sucede en inglés, lo mismo sucede en mandarín, lo mismo sucede en ruso. Cada quien con sus símbolos y cada quien con sus ambientaciones. Es necesario simbolizar para aprender a leer y escribir. ¿Qué símbolos ocupamos en español? Bueno, pues el abecedario. El abecedario así como nosotros lo conocemos. ¿Qué símbolos ocupan los romanos en aquel entonces para describir sus números? Bueno, pues los números romanos. Entonces eran símbolos que para ese momento eran importantes. Pero ahora en el español, y ahora aquí en México, y ahora aquí en Chiapas, pues necesitamos del abecedario para poder simbolizar. Si yo quiero escribir la palabra casa, pues diré C-A-S-A. Ok, casa. Pero bueno, ese símbolo lo evoqué de un recuerdo de mi pensamiento que adentro tiene un lenguaje. Ese lenguaje pues es interno, ¿ok? Puedo no hablar y tener lenguaje interno. ¿Y qué pasa con el lenguaje entonces? ¿Qué ha sucedido con el lenguaje? Hasta ahorita, bueno, la plática del lenguaje y audición solo hemos hablado de aprendizaje, lenguaje y memoria. Ok, la que sigue. Bueno, pues el lenguaje, por medio de esta autora, a mí me gusta mucho cómo explica los sistemas funcionales. Hay muchas otras clasificaciones de cómo explicar, o hay muchos otros métodos de cómo explicar el desarrollo del lenguaje, pero en especial este autor indica que hay sistemas funcionales y estos son 3, donde el primero nos va a decir que necesitamos de un tono y de una vigilia, es decir, no podemos estar todos escurridos en la silla y con sueño y aprender, no hay manera. A lo mejor alguna idea por ahí fugaz sí nos llega, pero no del todo. Entonces necesitamos el tono y la vigilia. Como en las primeras diapositivas también dijimos que necesitamos atención, concentración, vigilancia, estar alerta, es decir, si ahorita nos dicen, ¡hey, temblor! Pues estamos alerta y nos vamos, ¿no? O, bueno, buscamos la ruta de evacuación. Y conciencia. ¿Qué pasaba con aquel niño de la escuela que era el inquieto del salón? Entonces, a la hora del examen o a la hora de un quiz, era el que peor le iba. ¿Por qué? Porque no prestaba atención, porque a lo mejor en casa tampoco quería hacer sus tareas. Entonces, ¿qué le faltaba? Pues le faltaba concentración, le faltaba estar consciente, le faltaba estar motivado, pero el otro niño que sí estaba como muy interesado, pues regularmente era el que le iba bien, ¿no? No necesitaba de repasarle mucho en casa para que le fuera bien en el examen. Ahora, no todos los niños inquietos pues les va mal en el examen, dependerá de sus capacidades cognitivas, ¿no? Pero bueno, en lo que a mí me tocó ver en la escuela primaria, sí, la mayoría de las veces el niño inquieto era el que no le iba muy bien. La que sigue, por favor. El segundo sistema funcional está justo en la parte posterior del cerebro, donde se llama que es un área de asociación. Entonces, lo que ya nos envió el tallo cerebral se va para atrás, se va hacia el área de asociación, y ahí es entonces cuando empezamos a simbolizar, es decir, ese es como una especie de diccionario donde vamos a guardar las ideas, las vamos a decodificar, las vamos a analizar, las vamos a archivar, las vamos a interpretar, y bueno, a partir de ahí en esta zona de atrás, cuando yo quiero, la siguiente por favor, cuando yo quiero evocar, ahora sí, un lenguaje, necesita esa información pasar a la parte de adelante, y entonces, a partir de ahí, es cuando voy a ordenar mis ideas, voy a tener ese control para ordenar mis ideas, y voy a tener esa proyección, y voy a tener esa deducción. ¿Por qué? Porque si están atrás, pues sí es un almacén, pero sí, aunque sí tienen un orden, la parte de delante de mi cerebro, la parte de los lóbulos frontales y la parte de la corteza prefrontal,
es la que nos va a decir, bueno, ¿quieres decir, joven, traigan una sopa verde, por favor? Bueno, primero tienes que poner la J, luego la B, luego el espacio, luego traigan, y así toda la oración. Porque si no hago esa estudio de lo que voy a decir, pues entonces saldrán las palabras y los sonidos muy arbitrariamente, y entonces vamos a decir cualquier cosa, ¿no? Sopa verde, joven, traiga. Entonces es como muy desordenado. Por eso es que requerimos de esa parte frontal, ¿ok? La siguiente, por favor. Y bueno, pues ya vimos que al principio estábamos dentro de la corteza primaria auditiva, que la tenemos aquí, luego la secundaria, y a partir de ahí todo ese sonido se va hacia las áreas de asociación y luego se va hacia la parte de delante, pero también necesitamos de rectificar que lo que estamos diciendo, lo que estamos haciendo es correcto, y entonces se va para atrás. Y bueno, total que es una red neuronal infinita que nos va a ayudar a producir este lenguaje. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué necesitamos para desarrollar lenguaje? ¿Qué será lo que necesitamos? Muchas cosas, ¿verdad? Aquí solo les voy a poner algunas, pero no son las únicas. La que sigue, por favor. Necesitamos conocer los antecedentes perinatales, ya nos mencionaron cuáles son. Necesitamos conocer el desarrollo psicomotor, van de la mano, desarrollo psicomotor, desarrollo de deglución, desarrollo de lenguaje y audición, van de la mano, son como los mellizos, trillizos que siempre tienen que ir de la mano. ¿Por qué? Porque tenemos etapas del desarrollo, ya nos decía la doctora que pues no todos los niños son iguales, pero sí tenemos que manejar como un cierto estándar, ¿no? Ni muy hacia atrás, ni muy hacia adelante. Ok. Porque si va muy hacia adelante, pues ya tenemos que llevarlo a una escuela de niños con superdotados y demás. Pero si va para atrás, hay que ver qué está pasando. Entonces, desarrollo del lenguaje también interfiere mucho lo que son las capacidades intelectuales, porque como les decía, es una expresión de nuestro pensamiento. La genética es muy importante, no es lo mismo la cantidad de niños que ustedes observan en su consulta día a día, varones con problemas de lenguaje, que niñas con problemas de lenguaje. Y no es que las niñas sean más inteligentes, bueno, a veces sí, pero los varones tienen esa parte genética que le va a generar una susceptibilidad o un predominio de género para tener problemas de desarrollo del lenguaje. Y entonces, si ese niño además, varón, es el más pequeño de la familia, si ese niño varón es un producto muy valioso, porque bueno, fue in vitro y no sé qué, lo sobreconsintió la abuela, bueno, pues tiene más probabilidades de presentar un problema de lenguaje, porque además de todo le estamos limitando su desarrollo. Como lo estamos sobreprotegiendo, estamos sobre él, no le permitimos que él dé su máximo. Y entonces aparece esta frase de, es que es flojito. No, no es flojito, lo que pasa es que no le estamos generando que él dé su potencial, ¿ok? Y tenemos otros, bueno, pues la familia, pues a lo mejor si es un lugar muy lluvioso, no sé, cualquier cantidad de cosas que ustedes observen en ese ambiente, en esa situación social, lo que comentaba la doctora, los dispositivos electrónicos, los videojuegos, la misma escuela los puede limitar. Y bueno, lo que nos interesa es la audición. En cuanto a la audición, la siguiente, por favor. En cuanto a la audición, ¿qué tenemos que buscar? Bueno, que primero su sistema auditivo esté íntegro. ¿Tiene orejitas? Sí, sí tiene orejitas. ¿Tiene las dos? Sí, sí tiene las dos. ¿Tiene hoyito en esa oreja? Sí, sí puedo verlo con el otoscopio. Ok, hasta ahí podemos ver. ¿Qué sigue? Bueno, pues estudiarle la audición. ¿En qué periodo? Dentro de los primeros 7 días, el tamiz auditivo neonatal, como su nombre lo dice, son 28 días. Bueno, pues dentro de esos primeros 28 días. ¿Por qué es importante? Porque si ese niño en esos primeros 28 días tiene algún déficit auditivo, pues nos va a generar problemas en cascada para el desarrollo del lenguaje. Ahorita vamos a ver más detenidamente. Entonces tenemos que analizarlo. ¿Y desde cuándo lo vamos a analizar? Bueno, pues desde los antecedentes perinatales. Por eso tenemos ahí una mami embarazada. Desde el embarazo tenemos que analizar cuál fue su condición de desarrollo. Muy dependiente obviamente de la mamá, muy dependiente de sus costumbres, muy dependiente a lo mejor, no sé, tomaba, se drogaba, o era la mamá más sana del mundo, hacía mucho ejercicio, pero dentro de ese ejercicio no quería comer, a lo mejor limitaba su alimentación, a lo mejor no ganó tanto peso,
A lo mejor ese niño, no sé, también la mami tenía hipotiroidismo, era diabética, era hipertensa, tenía preeclampsia, tuvo eclampsia, no sé, todo lo que haya pasado en ese embarazo. Y bueno, si todo eso va de acuerdo a lo esperado, pues tendrá una interacción adecuada y nos podrá evocar un lenguaje. La que sigue, por favor. Entonces, aquí viene lo interesante, porque durante el embarazo, entre la semana 11 y 14 de gestación, se desarrollan las células ciliadas internas. No les quise traer un dibujito del oído, pero no sé si era gráfico que se los mostrara, pero bueno, si recordamos por ahí que el oído tiene 3 partes, que una de estas partes es la externa, la otra parte es la media, donde ahí se acumulan siempre los mocos, y luego viene la parte interna, que es el caracolito, así tal cual como ustedes vieran un caracolito entre la hierbita. Bueno, ahí tenemos muchas estructuras, pero tenemos 2 líneas de células. Son como unos pelitos que están ahí en el agua, moviéndose hacia los lados cada vez que llega el sonido. Además de todo, no solo se mueven hacia los lados, sino que también brincan cada vez que llega el sonido. Entonces, al estar brincando, esas células ciliadas internas se mueven desde la semana 11 a 14 de gestación. Para la semana 20 ya aparece la cóclea. Y ahí es cuando decimos, los bebés escuchan desde la semana 20. Sí, sí escuchan desde la semana 20. Aparecen las células ciliadas externas a partir de la semana 22. Qué bueno que aparezcan en esa semana, porque si nace un bebé de esa edad, pues yo le puedo hacer un tamiz auditivo. Vamos a recordar que el tamiz auditivo se va a generar a través de las células ciliadas externas. Y a partir de la semana 26 vamos a poder obtener un potencial evocado auditivo de tallo cerebral. ¿Ok? La siguiente, por favor. Los primeros estímulos acústicos que un bebé puede escuchar dentro de la pancita de la mami son frecuencias graves. Están dentro de la frecuencia de los 500 Hz. A partir de la semana 27 van a estar entre 250 y 500 Hz, es decir, se nos amplía el rango de frecuencias. Y luego a partir de la semana 29 ya tenemos los 1000 Hz, y a partir de la semana 31, 2000 Hz. Esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque dentro de la pancita, en esa semana 19, hagan de cuenta, no sé si alguien vio la película de Buscando a Nemo, cuando Dory habla cetáceo. Bueno, así escucha el bebé. Son sonidos graves dentro del agua, entonces, bueno, así no es definido, porque bueno, tampoco las células están muy bien definidas, ¿no? La que sigue, por favor. Y entonces, ahora sí, vamos a hablar de lo que veníamos a hablar al principio, ¿no? Lenguaje y audición. Para que estos fenómenos cognitivos simples se den, es indispensable que se dé la plasticidad cerebral, de la que ya hablaba la doctora. Tenemos que considerar que el cerebro requiere un desarrollo altamente ordenado, lleva sus tiempos, lleva esta situación de la apoptosis, de la sinaptogénesis y bueno, todo lo que ustedes ya conocen, y tiene que ser una secuencia temporal. Entonces, para poder desarrollar el lenguaje se requiere lograr en tiempos específicos hacerlo en el desarrollo del cerebro. Si no se respeta este tiempo específico, pues vamos a tener ahí ciertas situaciones con el desarrollo del lenguaje. La que sigue. En la interacción entre el desarrollo cerebral, las señales del ambiente, de estas señales del ambiente va a ser el sonido, lo que esto influye en la diferenciación celular. El proceso de plasticidad cerebral se da principalmente por la exposición a los estímulos y a la experiencia, hablando puramente de audición, pero también podemos experimentarlo como con el oso, ¿no? O como con Thor en mi caso. La plasticidad cerebral madurativa, este concepto es muy importante para la situación auditiva, porque es donde existe mayor potencial de desarrollar la plasticidad cerebral, y este periodo va desde el feto hasta los 7 años. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos contra reloj. ¿Qué va a pasar si un niño no tiene este estímulo auditivo en tiempo y forma? ¿Qué va a pasar si este niño no tiene estimulación del lenguaje en tiempo y forma? Bueno, pues vamos a tener alteraciones en el desarrollo del lenguaje y por lo tanto en el desarrollo del pensamiento y por lo tanto en el proceso auditivo. ¿Ok? La que sigue, por favor. Entonces, tomando como referencia que los registros de potenciales auditivos evocados de tallo cerebral
se dan a las 26 semanas y el tiempo de gestación estimado en la mayoría de las ocasiones va a ser de 40 semanas, o bueno, eso es lo esperado, ¿no? Porque si nos hacen cesárea, pues nos programan antes. Supondríamos que al nacer teníamos una experiencia auditiva de 14 semanas. Entonces ya desde que nacemos tenemos 14 semanas escuchando. ¿Qué? Lo que ustedes quieran. Si le pusieron un reggaetón, que si la mamá lloró, que si la mamá estuvo feliz, lo que ustedes quieran. Si detectamos una hipoacusia profunda al mes de edad, entonces vamos a tener un tiempo de retraso de percepción auditiva de 18 semanas. Estamos hablando de pérdida profunda. La que sigue, por favor. Si logramos hacer la adaptación a los 6 meses de edad dentro del tiempo considerado como intervención temprana, porque así dicen las guías, que si no nos pasamos de los 6 meses estamos en tiempo y forma, pues entonces tendríamos un retraso de 34 semanas de desarrollo auditivo, es decir, 8.5 meses de retraso, es decir, está más retrasado de la percepción auditiva del tiempo que lleva extrauterina. La que sigue, por favor. Suponiendo que detectamos esta hipoacusia, que es lo que regularmente sucede entre los 2.5 años de edad, entonces tendríamos un retraso de las habilidades auditivas de 144 semanas, es decir, 36 meses, es decir, 3 años. Entonces, híjole, ¿qué va a pasar aquí? Si hasta los 2 años y medio que lo detecté, no sé si le voy a poder adaptar los auxiliares porque pues eso mucho depende de la situación económica, pero a los 2 años y medio ya tiene 3 años de retraso de habilidad auditiva. La que sigue, por favor. Y entonces ya transcurrió un periodo crítico importante en el desarrollo del lenguaje. No se puede forzar ese periodo, es decir, es un periodo donde se tiene que hacer en tiempo y forma, porque si no, no hay manera de regresarse para atrás y decir, bueno, ya a partir de aquí vamos para adelante y todo va a salir bien. No, absolutamente no. Y bueno, la impronta establece que la existencia de periodos de tiempo son inamovibles para la adquisición de ciertas habilidades, y dentro de esto está el lenguaje y dentro de esto está la audición. La que sigue, por favor. Dentro de los primeros 10 años de vida se encuentra este periodo de desarrollo de audición a nivel central, porque bueno, tenemos una audición, digamos, periférica y una audición central. Pero los primeros 5 años de vida es donde existe mayor dinamismo de esta plasticidad cerebral que estábamos hablando. Pero además de todo, los principales años para poder dar un máximo potencial son los 2 primeros años. Y si a ese niño lo detectamos hasta los 2 años y medio, al que tenía pérdida auditiva, entonces, ¿qué le queda? ¿A dónde va a ir su lenguaje? ¿O hasta dónde va a avanzar su lenguaje? En el mejor de los casos, si fue bien intervenido, si tuvo una terapia, si la mamá se aplicó, si la familia y la abuelita no intervino y a lo mejor, a partir de los 2 años y medio, ese niño quizás, a lo mejor a los 5 años empieza a decirnos palabras sueltas, a lo mejor, y eso sí, con fallas en el punto y modo de articulación, es decir, con fallas en la pronunciación. La que sigue, por favor. Aquí tenemos esta ventana de tiempo donde la edad ideal de intervención, estamos hablando que es desde que nacen hasta antes de los 2 años, es decir, por ahí del año y medio, porque ya después se vuelve como un rosita más pálido. Nuestro periodo crítico está dentro del año a 2 años de edad. La plasticidad cerebral madurativa que hablábamos está antes de los 2 años de edad. Y bueno, nuestras posibilidades de oralizarlo son más bajas entre más tarde detectemos a ese bebé o a ese niño. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí tenemos esta ventana de tiempo donde de 0 a 1 año de edad la plasticidad cerebral y el potencial del lenguaje es muy bueno, por eso está tan robusta esa flecha, va hacia arriba, está bien estimulado, la mamá se involucra, el papá se involucra, todos se involucran. Del año a los 2 años de edad la plasticidad pues es buena, no está tan mal, puede tener bastantes logros si se aplica, si la familia se une y demás. Entre los 2 y 3 años de edad pues ya es como muy poquito, como que a lo mejor sí, a lo mejor no, ya no es un volado, porque afortunadamente existe la plasticidad cerebral.
porque a lo mejor depende mucho de su capacidad cognitiva, porque a lo mejor depende también mucho de las otras habilidades sensoriales, pero ya no le va tan bien. Si ese niño lo encontramos entre los 3 y 4 años, bueno, su potencial de plasticidad cerebral y de lenguaje pues son ya bastante deficientes. A los 4 o 5 años pues mucho más deficientes, y a partir de los 5 años en adelante pues ya extremadamente deficientes para el desarrollo del lenguaje y la audición. La que sigue, por favor. Entonces tenemos una línea de tiempo para diagnosticar la hipoacusia. Lo ideal es antes del mes, hacer el tamiz auditivo entre el mes y los 7 días. Ojo, eso es lo ideal. Pero si no se puede porque estuvo en UCI, bueno, en cuanto salga. Que no se puede porque está congestionado, bueno, en cuanto se le quite la congestión. Pero que no se puede porque tiene el reflujo a todo lo que da, pues bueno, en cuanto le controlen el reflujo, esa semana que se pudo controlar, en ese momento se puede hacer. Pero que no se puede porque está lloviendo, bueno, cuando termine de llover, pero hay que hacerlo. El tamiz auditivo es un nombre como digamos con mercadotecnia, pero el tamiz auditivo se le hace desde el que nace hasta la persona de 100 años de edad. Es el mismo estudio para todos. Claro, para el de 100 años de edad pues tiene otras indicaciones o se está buscando otra cosa, pero bueno, finalmente es el mismo estudio. Si por alguna razón sale anormal, en ese primer intento, bueno, se repite. ¿Cuántas veces se repite? Las que sean necesarias antes del mes de edad, es decir, si durante el mes de edad se repitió 3 veces, pues 3 veces se tuvo que repetir. ¿Por qué? Porque hubo factores. A lo mejor el conducto no estaba tan amplio, a lo mejor la sonda no estuvo bien colocada, a lo mejor estaba muy congestionado, a lo mejor tenía reflujo, a lo mejor el niño se movió, a lo mejor el niño no se dormía, a lo mejor estaba succionando demasiado fuerte y tenía cada vez que estaba succionando. Entonces, tantas veces sea necesario durante el primer mes de edad. Ya pasó el mes, no pasó el tamiz, bueno, pues entonces viene toda esa cascada de estudios que se tienen que hacer entre los 2 y los 4 años. ¿Por qué una cascada y no uno? Porque cada uno de los estudios nos va a indicar algo en específico. Es decir, si yo digo, bueno, no pasó tamiz y le voy a hacer potenciales de tallo, sí, pero además de todo necesito potenciales de estado estable, sí. Pero necesito una tomografía, sí. Pero necesito además potenciales de latencia media, sí. Y ninguno es no, porque voy a buscar la causa. Porque además de todo lo voy a llevar con el genetista. Porque además de todo, si tuvo alguna malformación de pabellón, lo envío con el nefrólogo. Porque si además tuvo, no sé, igual esa malformación, lo envío con el cardiólogo, con el oftalmólogo y a rehabilitación. Porque todo eso está involucrado en ese niño. Qué bueno, que sí tuvo la orejita, pero no tenemos ninguna otra causa. Bueno, pues inmediatamente se me va con el genetista y mientras seguimos estudiando la audición. Para que entonces, a más tardar a los 6 meses de edad, ese niño ya esté utilizando auxiliares auditivos. ¿De qué tipo? Pues el que le corresponde de acuerdo a su pérdida auditiva. Si es profunda, pues a lo mejor primero los auxiliares, siempre primero los auxiliares y después a lo mejor implante coclear, a más tardar a los 14 meses. ¿Por qué a más tardar? Puede ser después, claro. Hace 5 años hacía hasta los 2 años, hace 10 años se hacía hasta los 2 años y medio, pero ya han cambiado las cosas. Entonces, entre más pronto él reciba una estimulación auditiva de mejor calidad, pues eso lo va a llevar a que su desarrollo de lenguaje, más los periodos críticos, más la maduración, ay, se me fue. Bueno, más todo el desarrollo cerebral, más la plasticidad cerebral, todo eso va a ayudar a que si su audición es de buena calidad, pues entonces lo lleve a un desarrollo de lenguaje en las mejores condiciones. Como les digo, depende de muchas cosas, pero bueno, vamos a apoyar con ese granito, ¿ok? La que sigue, por favor. Este es un esquema muy lleno de información, solo nos vamos a quedar con algunas cosas como muy puntuales. A los 3 meses el niño tiene que balbucear, a los 6 meses el niño tiene que empezar a decir sonidos silábicos, principalmente con B, con M, con P, como pa, 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 ma, 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 la,
que no son palabras como tal, pero ese juego vocal que él está teniendo va a hacer que automáticamente él se autorregule, y esa autorregulación, entre más él esté fluyendo con ese sonido, va a hacer que él haga un análisis auditivo del sonido, donde vamos a involucrar el ritmo, la entonación, el espectro, la frecuencia, la melodía de la palabra. Entonces, no es lo mismo que el niño diga pa, 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 aquello, pa, 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 pa. O sea, todos esos sonidos hay que apoyarlo a que lo siga diciendo. Y no, shh, niño, cállate, que no ves que tu abuelita quiere dormir. No, o sacan al niño de ahí o a la abuelita se va a otro cuarto. Pero el niño tiene que balbucear. 9 meses de edad. Empezamos con un balbuceo que se llama juego vocal. ¡Ay, qué bonito niño! ¡Bravo! Sí. Pero yo, como mamá o como cuidadora principal, tengo que hacer lo que él hace. Porque eso le va a dar la pauta a ese niño para que quiera seguir desarrollando su lenguaje. Si yo escucho que el niño hace y yo, ¡ay, bravo! ¿Me van a dar ganas de volverlo a repetir? Absolutamente no. Entonces, si yo no tengo esa estimulación que me esté reforzando que lo estoy haciendo bien, pues entonces perderé el interés y solo diré Y para el año de edad, que yo esperaba que dijera sus primeras palabras, las más comunes, papá, y no es porque sea papá principal, es porque es muy fácil decir papá, ¿entendido? Mamá, pues ahí sí, porque identifica a la mamá. Agua, pan, leche, que son las palabras como más comunes. Mira, tengo tu leche, vamos a comer. Bueno, pues entonces por eso se dan al año de edad. La que sigue, por favor. Entre el año de edad y los 2 años de edad, bueno, la doctora les dijo que les iba a decir cuántas palabras. No hay un estándar tal cual, pero bueno, para no, digamos que no perdernos en que hay algunas características. Bueno, al año de edad por lo menos son 4 palabras, las más comunes. Dentro de ellas, pues la más común será papá, mamá. Exista o no exista papá presente en la familia, ¿ok? Papá, mamá. Año y medio de edad, en promedio son 50 palabras. Esas palabras ya son palabras monosilábicas o bisilábicas. Las monosilábicas pues serán sol, sal, ven, ten, y además de todo son dirigidas y son intencionadas. Entonces si yo digo, no sé, leche, es porque quiero leche, tengo hambre. A lo mejor no puedo decir que quiero leche con chocolate. Bueno, creo que a esa edad no se les permite el chocolate, pero bueno, leche con azúcar, no lo puedo decir. Pero sé o mamá sabe que quiere leche, o que tiene hambre, o que quiere comer, que tiene sed, ¿ok? Entonces es dirigido y es intencionado. 2 años de edad, 2 palabras. Mamá, agua. Vamos, fuera. Dame pan. Sí, en promedio son alrededor de 200 a 300 palabras. La característica es que esas palabras bisilábicas, es decir, mamá son 2 sílabas, fuera, sal es una sílaba. Estas palabras se entienden muy bien. Tenemos por ahí algunas fallas, a lo mejor con la S, con la N, con la L, obviamente con la R, o con doble consonante. A esa edad es esperado. Pero, además de todo, bueno, ya podemos decir, mira vaca, y señalamos, ¿no? Y estamos señalando una vaca. Mira perro, y el perro. Y no es que yo le diga perro al carro. No, si vemos que eso está sucediendo así, es que no ha integrado el significado de la palabra con el objeto. Y entonces eso es un tema de lenguaje, ¿ok? La que sigue, por favor. A los 3 años ya es una oración completa. Ya podemos entablar conversaciones con ese niño, obviamente muy simples. Mira cómo está la pelota, ay, qué bonita pelota roja. Y no hablar de política con él. Pero bueno, ya son conversaciones completas. Puede entender una indicación arriba, abajo, atrás, adelante. Puede identificar todas las partes de su cuerpo. La doctora decía, hasta los 2 años le vamos a decir, hasta el año y medio, 2 años vamos a decirle cuáles son las palabras cuáles son las partes del cuerpo. En cuanto al lenguaje, desarrollo del lenguaje, se lo tenemos que decir desde que nace. Desde que nace le estoy diciendo, mira tu mano, te estoy bañando y ay, estoy tocando tu mano, mira cuántos dedos tienes, 1, 2, 3, 4, 5.
pero no para que se aprendan los números, no para que me repita esto es dedo pulgar, no, para que él identifique su esquema corporal, porque sin una integración del esquema corporal, el niño tampoco tiene la oportunidad como de dar el siguiente paso para salirse del espejo. No sé si me expliqué, pero si yo no me integro como persona, no me va a interesar como mucho el ambiente. Entonces por eso es que desde muy pequeño lo que voy a estar haciendo es rellenarle de palabras esa parte de asociación de ideas en la parte posterior del cerebro para que tenga un lenguaje amplio interno. A lo mejor no produce lenguaje oral, pero sí un lenguaje amplio interno. La que sigue, por favor. Bueno, a los 4 años de edad, pues ya él empieza a evocar palabras con interrogación, como qué, dónde, por qué, cuándo y así. La que sigue. A los 5 años de edad, pues todavía podríamos encontrar fallas en la letra R, ya no es tan común, pero si pasa los 5 años y medio, entonces hay que ver qué está pasando y hay que llevarlo a estimulación o a terapia de lenguaje, porque eso ya no es lo más adecuado, porque bueno, finalmente, como les decía, el lenguaje también es este proceso simbólico. Entonces si yo tengo una falla en la pronunciación de la letra R y en lugar de decir carro digo calo, pues cuando yo escriba carro, escribiré calo, ¿no? Porque además de todo lo estoy reforzando auditivamente. La que sigue. Y bueno, ¿qué hacer? Pues estimular el lenguaje. ¿Cómo lo vamos a estimular? Platicando. ¿Cómo vamos a platicar? Pues así, bebé. Ay, hola mi amor, ¿cómo estás? Qué gusto que me dio que nacieras. Y lo tengo de frente, estoy observándolo, él me está observando. Obviamente en los primeros meses no me puede ver tan fijamente y tan detenidamente como yo lo observaría, tan definidamente, pero ese movimiento de la boca es lo que también motoramente le va a dar la pauta para que lo que escucha lo va a ir asociando. Digamos, va a ser una especie como de lectura labiofacial, que no lo hace, pero bueno, se va a fijar que hay algo que está ahí moviéndose. Y entonces, cuando tenga la capacidad, como yo ya le metí mucha información en el lenguaje interno, cuando tenga la capacidad de hablar, pues su pronunciación será un poquito más clara, aunque sea niño, y entonces le podrá dar mayor importancia a otras cosas, tendrá un vocabulario muy amplio en relación a un pequeño de su edad, ¿no? Y no es que queramos que tenga ese vocabulario amplio, sino que simple y sencillamente que conozca el medio, y no solo limitarlo a ese corral donde lo meten y le ponen sus juguetes y hay que se haga pelotas junto con sus pelotas. Entonces no, hay que decirle, mira tu pelota roja, ay qué bonita, ay es redonda, ay es dura, ah no, es suave, muérdela. Sí, hay que permitirle que muerda, porque como dijimos, ese desarrollo de la deglución va de la mano con el desarrollo del lenguaje. No en lo absoluto, pero sí nos apoya, ¿ok? Sigue, por favor. Y bueno, hay que estimular con sonidos de manera continua, porque pues ellos ya son capaces de localizar el origen de los sonidos, hablar de manera correcta, no es lechita o chichita, es leche, ¿ok? No interrumpir su lenguaje, es decir, cuando esté hablando, por eso les decía, alrededor de los 9 meses de edad, él va a estar bueno, me espero a que él termine y yo ¿por qué me espero? Porque si no, mi mensaje es decirle, no me importa lo que tú digas, vas a hacer lo que yo diga, y no le estoy dando esa oportunidad de expresarse, ¿ok? Reforzar las palabras. Si no dice bien la palabra carro, no es ponerlo a vertical 50 veces carro si no sales a jugar, no, es carro. Ahí va el carro rojo. Le estoy reforzando el sonido, le estoy reforzando la palabra y no lo estoy hostigando con que me repita. Y bueno, no necesitamos evidenciarle las fallas. ¿Por qué? Ay, mira, tu hermano no dice carro. ¡Ah, qué bonito se ve, no dice carro! Y el hermano mayor, ay, es que Carlito no dice carro, y le dice la tía, le dice la abuela, le dice a los primos, que aunque al inicio no lo hace consciente, pero bueno, ya le están diciendo que no puede, cuando en realidad el mensaje que tenemos que transmitir es positivo y tenemos que decir, vamos, tú puedes, a ver, el carro y ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, recuerda que, como les decía, no existe niño flojo para hablar, pero sí un mal desarrollo del lenguaje le va a dar un bajo rendimiento escolar, problemas en la atención, problemas del aprendizaje,
se trastorna su entorno social, se vuelve antisocial, el grupo lo rechaza. Tenemos problemas familiares por ello, porque buscamos un culpable. No, es que la mamá no le habló, no, el tío también estaba igual, pero la abuela me dijo que después se recuperó. Ah, no, es que se fue de parte de la mamá. Nosotros los papás de la línea paterna, no, jamás pasó eso. Bueno, entonces en la búsqueda de la culpa empezamos a tener problemas entre parejas. Y bueno, también hay discrepancias entre los padres, problemas emocionales, baja autoestima, ansiedad. Hay muchísima ansiedad en los niños, justamente por las exigencias escolares, justamente por el querer tener un niño superdotado. No hay que sobreestimularlos, todos a su ritmo, siguiendo ciertas pautas, pero sí con su ritmo. Conductas disruptivas, y bueno, pues recibe bullying desde los 3 años de edad, ¿no? Los niños somos crueles a esa edad, pues no, ellos no se salvan tampoco. ¿A que sí? Muchísimas gracias. Gracias, doctora, por las preguntas. Y bueno, ya para concluir, tenemos a la presencia de la doctora María Inés Aguilar Pérez. Ella es neuróloga pediatra, asiste también al Hospital Gilberto Gómez Mazo y al Hospital de Especialidades Pediátricas. Vamos a hablar del espectro autista y lo que debe de saber un pediatra. ¿Ve que sigue, por favor? Pero todo como definición pues va a ser un desorden neurobiológico que afecta el neurodesarrollo. Va a ser de una causa multifactorial y de expresión clínica muy heterogénea. Va a estar principalmente caracterizado por 3 aspectos: una alteración en el lenguaje, interacción social y conductas e intereses restringidos. Se clasifica en el DSM-5 como trastornos del espectro autista y con la clave CIE-10 como trastorno generalizado del desarrollo. Aquí en el CIE-10 nos pone una edad de 3 años, mientras que el DSM-5 no pone un límite de edad. Bueno, ¿cuál es el origen? Va a ser multifactorial. Se han visto implicados varios genes, muchos todavía están en estudio. El género es más frecuente en niños. En niñas se refiere que mientras no tenga una carga genética importante, la niña no va a estar afectada. Hay algunas teorías sobre algunos neurotransmisores involucrados, alteraciones inmunológicas también, la macrocefalia, tener neuronas de más tampoco es tan bueno. Esta teoría dice de que debemos de tener una poda. Unas neuronas tienen una poda para que funcionen adecuadamente. También otras malformaciones cerebrales o disgenesis cerebrales, muy comúnmente encontramos las hipoplasias o genesis del cuerpo calloso, las lisencefalias, pues todo lo que sea una alteración en la morfología del cerebrito. Y factores genéticos, todo lo que ya dijeron sobre los antecedentes perinatales. ¿Qué sigue, por favor? Para entender un poco más sobre el trastorno del espectro autista, les recomiendo que busquen en internet la teoría de la mente, así se llama el artículo. Está muy bonito y con eso podemos entender todas las características y todos los procesos que pasan en el cerebrito, donde está involucrada pues la empatía, la regulación, las emociones, los sentimientos, la intención y todos nuestros partes del cerebro que están involucradas en este trastorno. ¿Por qué estudiarlo y por qué diagnosticarlo? Bueno, pues su prevalencia se ha incrementado, se diagnostica muy tardíamente, la intervención temprana es la que va a mejorar mucho el pronóstico, como en todas las patologías que hemos visto, a mejor entendimiento, mejor praxis, y en nuestro medio, hace un 80% de los casos, la familia es la primera en sospechar que hay un problema en el neurodesarrollo de su hijo. Bueno, la evolución en el tiempo pues fue referido o mencionado desde 1912 y la última que tenemos es el DSM-5 que fue editado en el 2013. Antes el trastorno generalizado del neurodesarrollo o trastorno del espectro autista era muy gris, muy sombrío todo, tanto sus características como su pronóstico.
Había una alteración en la interacción social, conductas e intereses restringidos, comunicación y lenguaje. Esta siempre ha sido nuestra triada, estas son las cosas o las características que definen el trastorno. Pero ¿qué ha pasado? Con las nuevas conductas, con los nuevos estudios se ha visto de que estos van desde algo muy leve hasta algo muy complicado o muy severo, pasando por todos los colores. Desde un blanco hasta un negro, dependiendo de qué tan afectada esté la característica del niño. Bueno, ¿qué son las principales cosas que debemos observar? Pues la interacción social, que no hay contacto visual, no hay iniciativa, no comparte intereses, no sabe hacer juegos tempranos, como el clásico, ¿dónde está bebé? Que nos tapamos la cajita y la destapamos. Respuesta sensorial anormal, y va a haber un desarrollo inadecuado de la teoría de la mente. Son niños de que no juegan con sus compañeritos, no comparten, no tienen juego imaginativo, no prestan atención, y ante un estímulo que nosotros podemos sentir normal, ellos lo sienten muy exagerado. En cuanto a lenguaje y comunicación, pues va a haber una alteración tanto en la comprensión como en la expresión, puede haber ausencia de lenguaje. Puede tener sonidos o palabras únicas, un habla retardado, copian acento o entonación, pueden tener ecolalia o pueden utilizar un lenguaje muy rebuscado o una entonación monótona. En cuanto a la inflexibilidad mental, apego anormal a objetos. Hay niños, como decían, que su sabanita, y tienen que estar con la sabanita y chupando la misma esquina, porque si no, no pueden dormir o no pueden calmarse. Ese es un apego anormal a objetos. Resistencia al cambio, les cuesta mucho el que les quiten su rutina o que les cambien la rutina, y por eso mismo hacen unos berrinches intensos por estos cambios. Tienen los mismos juegos, mismos temas y mismas estereotipias. ¿Qué pasa cuando un niño siempre preguntamos, ¿y ordena las cosas de algún modo? Los ordena por color, por tamaño, siempre busca cómo asociarlos. ¿Y qué pasa si uno les descompone el orden? Se pone, pues hacen un berrinche tremendo. Eso es también una característica del espectro autista. ¿Qué es lo importante de los pediatras? Pues nosotros debemos de conocer lo normal para saber cuándo hay algo anormal. Entonces, se ha visto que los primeros síntomas pueden aparecer desde los 12 a los 18 meses. ¿Qué va a depender de la expresión clínica? Pues va a depender de la gravedad del trastorno por sí mismo, del momento evolutivo, de comorbilidad. No es lo mismo un niño que tiene solo el trastorno del espectro autista, que además tenga hiperactividad, también tenga epilepsia o algún otro síntoma o síndrome. La edad, el sexo, la adecuación y eficacia del tratamiento, y también lo más importante en este trastorno, pues es la aceptación, compromiso y apoyo a la familia. Bueno, entonces esa es la nueva tendencia cuando hablamos del trastorno del espectro autista, verlo como de múltiples colores, de múltiples formas, porque es un trastorno que es muy variado, puede ser muy leve o puede ser grave, pasando por todos los colores. Tenemos un ejemplo que es el Asperger también, que es un trastorno de espectro autista. Acá tiene limitaciones para comprender emociones, dificultad para relacionarse, falta de comprensión del lenguaje verbal, es muy susceptible también a los cambios, está fascinado por un tema de interés y falta de empatía. Aquí podemos tener desde que le gusta estar solito, no convivir con gente, pues puede tener un trastorno del espectro autista. Bueno, nuestro personaje más famoso que tenemos, Sheldon Cooper, sus intereses restringidos, sus rutinas, no aceptaba cambios, era un Asperger de alto rendimiento. Bueno, ¿por qué es importante que el pediatra sepa eso? Porque ustedes son los que vamos a estar como primer contacto, somos los que vamos a llevar o detectar las alteraciones en el neurodesarrollo de los niños, y somos los que vamos a seguir el proceso de comorbilidades o proceso de mejoría que tenga el niño y su familia. ¿Qué tenemos para poder valorar el neurodesarrollo de los niños?
La escala de Denver es muy práctica, podemos desde que nace hasta los 6 años, la pueden descargar por internet también, es muy fácil de manejar, vienen los meses arriba y lo que debe de hacer por parámetros en las partes de abajo, se traza una línea, por ejemplo, mi niño que quiere evaluar tiene 12 meses, viene 12, trazo mi línea y le pregunto a la mamá qué es lo que hace, observo qué es lo que hace dependiendo de mis parámetros. Y ya con eso me puedo dar cuenta si mi niño tiene alguna alteración en el neurodesarrollo. Tenemos otros formatos también para valorar el trastorno del espectro autista, que es el CHAT, que aquí se debe de tener por lo menos falla en 5 de los elementos que están en letras negritas, la que sigue. También eso lo podemos buscar en internet, la que sigue. También tenemos el cuestionario CAS, que es de 4 a 11 años, y también amerita evaluación cuando salen puntajes mayores de 15, que son los mismos parámetros que manejan en cuanto a lo personal, al lenguaje y a rituales que pueda tener el niño. ¿Qué sigue? Bueno, como se dan cuenta, son muchas las pruebas que se le pueden hacer a los niños. Cuando se detecta que hay una alteración en el neurodesarrollo, que tenemos un retraso, los debemos de referir tan pronto encontremos este retraso o esta alteración para que se puedan realizar las pruebas específicas que necesita nuestro paciente. ¿Por qué no es el pediatra o el médico de familia profesional que está detectando a los niños con trastornos del espectro autista? Busqué en internet y encontré 2 artículos muy bonitos donde dicen que qué está pasando, por qué los pediatras no detectan a tiempo el trastorno autista y se viene detectando a los 5 o 6 años. Encontraron que de los 59 niños diagnosticados, solo 4 fueron referidos por médicos. Los demás fueron referidos por el psicólogo de la escuela, pero lo mandan por déficit de atención y les encuentran otras cosas, por el personal que los cuida en la guardería, por recomendación de otros padres o por los mismos padres que se metieron a internet a buscar algo que no les gustaba a esos niños y por eso acudieron al médico. Cuando los papás les hicieron las encuestas de que por qué no los había referido el pediatra, ellos contestaban que el médico les decía, pues esperemos, no camina a los 18 meses, pero esperemos, tal vez es medio lento para caminar o no quiere hablar, pues es lo que les decía, pues esperemos. También les decían que los varones suelen ir un poquito más lento en el lenguaje, que más adelante en la próxima consulta iba a mejorar, que se estaban exagerando y que deberían de tranquilizarse, y otros ofrecían alternativas de interconsulta o evaluaciones adicionales, pero que no eran la mayoría. Entonces, se detecta un problema, los papás lo refieren al médico, al pediatra, pero no les hacemos caso. Eso es el principal problema que encontraron. También en Reino Unido abordaron en otro estudio y se vio que el trastorno fue diagnosticado con un retraso de 3.5 años. En otro artículo, fue argentino, acá referían por qué se da esto. ¿Por qué no pueden? Dicen, ¿por qué los pediatras no pueden? Pues porque cuando manejan consulta externa en los hospitales, se dedican a sacar el problema que tienen en ese momento, la patología que llegan por diarrea, por una neumonía. Entonces, es a lo que se dedican y no le dan tanto énfasis a los trastornos del neurodesarrollo. No se puede evaluar un niño en la consulta de 5 a 10 minutos, preguntarle todo lo del Denver o todo lo del neurodesarrollo. Por eso es que no se puede diagnosticar esos trastornos, porque no saben lo suficiente. Ese estudio decía que los pediatras no se sentían suficientemente capacitados para detectar un trastorno del neurodesarrollo y poderlo enviar a las interconsultas a valoraciones correspondientes. Y la otra conclusión que llegaron es porque no quieren. No tanto porque no quieran, sino porque cuando un doctor les decimos a los familiares que su niño tiene un trastorno del espectro autista, la familia tiene un duelo.
sienten que puede ser lo peor que les pudo haber pasado. Entonces, para evitar esa problemática, ese enfrentamiento con los papás, pues muchos prefieren pues pasarse la bolita a otro médico. De hecho, ellos hablaban sobre un neuropediatra que dijo, ya lo evalué, sí tiene características de espectro autista, pero ahí les dices tú en la interconsulta, porque sí, ese enfrentamiento que podemos tener con los familiares es lo que les ha retrasado también el diagnóstico. Bueno, y esto se los puse nada más porque vi las fórmulas y pusimos, ahorita les presento los omegas, esos son nuestros omegas 6, 3 y 9. ¿No regresa, por favor? Pues, ¿qué son los omegas? Pues son cadenas de carbono, y como donde dice COH es el alfa, el omega es el final, y la doble cadena está en el carbono 3, en el carbono 6, en el carbono 9, por eso se llaman omegas 3, 6 y 9. No sé si existe alguna duda, alguna pregunta para alguna de nuestras tres ponentes de esta noche. Bueno, yo solo tenía una pregunta para... Sí, claro. Bueno, saben que pues en Colombia la mayoría son pediatras acá, y usted presentó sobre el DF. No sé si también tengan alguna experiencia en relación con algunas pruebas que se han hecho en México, o algunos tamizajes como EDI, como Manedela, o como PCD. O sea, si realmente han visto que tal vez tiene mayor sensibilidad, ¿no? Porque hay también algunos artículos que se han hecho aquí en Población Mexicana, que por decir, como Denver, como también el PCD, ¿no? Sobre que estos artículos, bueno, estas pruebas, estos tamizajes, no son tan sensibles en la población mexicana, y por eso hay como que mucha variable, ¿no? No es lo mismo que valore eso, es un Denver aquí en San Juan Chamula, que vaya allá a la Ciudad de México. Entonces hay muchas variables que hacen que no sean tan exactas. No sé si, de acuerdo a su experiencia, tal vez alguna de estas pruebas que se han hecho aquí en México tengan mayor sensibilidad, o ustedes dicen, no, pues la verdad yo no veo ninguna. El EDI es una prueba hecha por, casi la mayor parte por Guillermo Vargas. Es un neuropediatra que trabaja en el infantil. De hecho, él vino a presentarla hace poco y le estaban haciendo unos ajustes, y porque le estaban probando o tamizando población del centro de México, y en eso se había quedado. Es muy buena para dar datos de alerta, y que son los que pediatría, y son los que tienen en el consultorio y que en toda la secretaría están, y que sí se puede utilizar. A mí se me hace más fácil esta hojita que el EDI, porque hay que buscarla por colores y a mí se me hace más fácil, y yo estoy acostumbrada. La mejor prueba es con la que tú estás acostumbrado, que la puedas hacer rápido y que tengas experiencia en ella. Pero sí, la prueba de EDI es muy buena y es mexicana, y también da muy buenos resultados. Mi pregunta iba más en relación a que si ustedes creen que hay alguna diferencia, ¿no? En este caso, de que independientemente de que sí es mucho más fácil tal vez testear con un EDI, que también da que cada un Denver, ¿no? Si realmente hay como que, por decir, un EDI que se elabora aquí, sí es mucho más exacto con nuestra población, o sea, hay una diferencia muy grande con, por decir, un Denver, ¿no? Si los índices o los puntajes son muy dispersos o son similares. Son muy similares. Siempre en nuestra población vas a tener el gran problema de que los dialectos, ¿no? O sea, hacer eso va a costar mucho. Tenemos la barrera, pues, de podernos comunicar, pero sí son muy similares. Ahora, ¿por qué a veces utilizamos más el Denver en la privada? Porque casi siempre son niños que van a escuelas privadas, y si le haces un EDI al niño de una escuela privada, te va a salir súper inteligente, y un Denver te sale en lo normal. Entonces ya depende también mucho de la población, pero en general es muy similar los puntajes, sirven para lo mismo.
Sí, claro. Igual ya para hacer algo más específico, entonces sería un bacterio. Claro. Mucho más específico. Más experiencia también. Entonces, sí, porque últimamente han salido como que, bueno, esta pelea, ¿no?, entre el infantil y el pediátrico, ¿no?, de que si es ED y que es esto, pues han hecho muchos artículos donde pues comparan estas pruebas, ¿no? Panedela desde el pediátrico y la UAM, y el EDI desde el infantil, y pues también eso ha ayudado que pues sí, es una realidad que esos tamizajes sí aún nos falta mucho, ¿no? Pero pues sí es interesante ver cómo pues también nosotros estamos viendo todos estos factores, ¿no? De que pues no es lo mismo pues el entorno, ¿no?, el inglés, como otros factores que usted menciona. Entonces eso es importante, pero también pues no sabía si aquí realmente lo estaban aplicando. Sí, ¿no? sí se aplica, pero lo que nos debemos llevar es de que, grosso modo, niño que tenga alguna alteración, y eso en cualquier prueba, pues hay que mandarlo, referirlo. No es normal que un niño no camine a los 18 meses, entonces hay que referirlo. Y eso lo dan todos los parámetros así gruesos, pues. Claro. Gracias. Muchas gracias a todos. A nombre de la Sociedad Pediátrica Chiapaneca les damos su reconocimiento y su agradecimiento por habernos compartido esta noche su excelente plática. Muchas gracias. Y bueno, pues a finales de este mes de junio tenemos el curso de PALS y de BLS en el Hospital Gómez Maza. Es 28, 29 y 30 de junio. Y bueno, para el siguiente mes, que es el mes de julio, es el Congreso Nacional de Pediatría en el World Trade Center Ciudad de México, de la Asociación Mexicana de Pediatría, del 23 al 26 de julio. Por ahí vamos a participarles después de cuántas becas nos van a poder otorgar y si son becas completas o son medias becas. Y esas son las actividades que tenemos pendiente todavía en estos días, el PALS BLS y el Congreso Nacional de Pediatría. Pues muchas gracias a todos por su presencia y que disfruten su cena. Rosy, muchas gracias por la participación.